La tuberculosis persiste como un problema mundial de la salud pública de grave magnitud que requiere atención urgente de todas las partes. Aproximadamente una tercera parte de la población mundial está infectada con Mycobacterium tuberculosis. En el año ocurren 8.8 millones de casos, todas las formas con una tasa mundial de 10.000 habitantes. El 95% de los casos y el 98% de los fallecidos se presentan en países en desarrollo. Asimismo, se tiene una mortalidad por coinfección tanto de tuberculosis como de VIH-Sida de 1.7 millones, una cifra bastante alta. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que nos da una tasa alta de incidencia y prevalencia en nuestro medio. Es por ello que necesitamos métodos diagnósticos rápidos y fácil acceso para el tratamiento adecuado y oportuno. La Organización Mundial de la Salud ha alertado permanentemente al mundo sobre el impacto negativo de la tuberculosis en el desarrollo tanto económico y social de los países. La tuberculosis, aún en esta época, es una enfermedad con alta mortalidad, ya que cada año se diagnostican más de 8 millones de casos nuevos y el 95% de estos se da en países que están en vías de desarrollo. Es por esto que la tuberculosis es considerada una enfermedad socioeconómica con implicaciones médicas. Ahora veamos en nuestro medio. En el Ecuador, la incidencia de tuberculosis fue de 29.45 por 100.000 habitantes en el 2003, diagnosticándose un promedio de 4.000 casos por año, de los cuales el 85% con tuberculosis de forma pulmonar y el 62% de ellos diagnosticados por medio de baciloscopía. Bueno, el objetivo general de este video se basa en fortalecer las actividades preventivas de promoción, detección y tratamiento oportuno y dar seguimiento a los pacientes con tuberculosis. Entre los objetivos específicos tenemos reducir la mortalidad causada por la tuberculosis y detectar oportunamente los pacientes con tuberculosis a partir de los casos sospechosos. Cabe destacar que también tenemos como medio conocer el riesgo y el cuadro clínico de la tuberculosis. Bueno, ahora sí, hablemos sobre qué es la tuberculosis. Bueno, esta es una infección bacteriana contagiosa que compromete y afecta a los pulmones y que se puede propagar a otros órganos si es tratada oportunamente y correctamente. Bueno, esta es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. La tuberculosis pulmonar es contagiosa. Esto quiere decir que la bacteria puede propagarse fácilmente de una persona infectada a otra que esté totalmente sana. Se puede adquirir por la inhalación de gotitas de agua o de saliva provenientes de tos o estornudos de una persona contagiada. Cabe destacar que la infección pulmonar es resultante y se denomina tuberculosis primaria. La mayoría de las personas se recupera de esta infección primaria sin manifestación mayor de enfermedad, pero la infección puede permanecer inactiva, o sea, no puede hacer ningún efecto en la persona por varios años, pero en algunas personas se activa de nuevo después de un largo tiempo. La mayoría de las personas que presentan síntomas de una infección de tuberculosis resultaron primero infectadas en el pasado sin darse cuenta. En algunos casos, la enfermedad puede reactivarse en cuestión de semanas y después de la infección primaria. Las siguientes personas están en riesgo de padecer la tuberculosis activa o reactivación de la tuberculosis, y entre ellas tenemos las siguientes: las personas mayores, los bebés y las personas con sistema inmunitario debilitado, como por ejemplo debido al VIH-Sida, las quimioterapias, la diabetes o por el consumo de algunos medicamentos que hacen que el sistema inmunitario se debilite. El riesgo de padecer la tuberculosis aumenta si usted está en el entorno con personas que padecen la tuberculosis, vive en condiciones de vida insalubres o de hacinamiento. ¿Esto qué quiere decir? Donde el número de ocupantes o personas excede para el espacio y capacidad de la vivienda. Las personas que consumen drogas o alcohol en exceso y las personas con VIH-Sida positivo. Entre los síntomas más comunes de la tuberculosis tenemos lo siguiente: tos severa que dure entre 3 semanas o más, toser o escupir sangre o mucosidad, pérdida del apetito, pérdida de peso, debilidad con fatiga, fiebre y escalofríos y sudores nocturnos. La tuberculosis, si no se trata adecuadamente, puede ser mortal, y las personas que padecen la tuberculosis activa pueden tomar medicamentos en un largo periodo de tiempo para curarse, y las personas que padecen la tuberculosis latente deben tomar medicamentos para evitar que se desarrolle la tuberculosis activa.
Las bacterias de la tuberculosis se transmiten de una persona a otra por el aire y estas bacterias se liberan al aire cuando una persona con la enfermedad de la tuberculosis tose, estornuda, habla o canta y las personas que se encuentran cerca pueden inhalar estas bacterias e infectarse. Y cuando una persona inhala las bacterias de la tuberculosis, estas pueden alojarse en los pulmones y desde allí multiplicarse. Desde allí las bacterias pueden desplazarse por la sangre o por diferentes partes del cuerpo, como pueden ser los riñones, la columna vertebral y el cerebro. Las vías de no transmisión de la tuberculosis son las siguientes, como tenemos por darle la mano a alguien, por compartir los alimentos o bebidas, por tocar la cama, la ropa o el inodoro. Y el periodo de incubación de la tuberculosis es de 2 a 10 semanas. De diagnóstico, examen físico. El examen físico puede proporcionar información valiosa sobre el estado general del paciente. Durante el examen físico, tu médico te examinará los ganglios linfáticos para detectar inflamación y escuchará detenidamente el sonido de tus pulmones, mientras respiras con un estetoscopio. También se deberá verificar que se haya aplicado la vacuna BCG. Tuberculina o prueba de Mantoux. La herramienta de diagnóstico más usada para la tuberculosis es una prueba cutánea sencilla, aunque se están volviendo más comunes los análisis de sangre. Se inyecta una pequeña cantidad de una sustancia llamada tuberculina, derivado proteico purificado, antígenos de bacilo de Koch debajo de la piel en el antebrazo. Sentirá solamente un ligero pinchazo de la aguja. Dentro de las 48 a 72 horas, un profesional de atención médica controlará si se inflamó el sitio de inyección en tu brazo. Un bultito elevado, rojo y duro significa que es posible que estés infectado de tuberculosis. Baciloscopía. La baciloscopía del esputo o flema es una prueba diagnóstica mediante la cual se identifican y observan a través de un microscopio bacterias con formas cilíndricas llamadas bacilos, la bacteria que produce la enfermedad de la tuberculosis. Es el método de diagnóstico más fácil, económico y accesible. Cultivos. El cultivo es el único método que asegura un diagnóstico de certeza de tuberculosis y ofrece una mayor capacidad de diagnóstico para que tengan sus limitaciones para el costo y demoran los resultados aproximadamente entre 6 a 8 semanas. Radiografía de tórax. La radiografía de tórax se utiliza para detectar anormalidades en el pecho. Las lesiones pueden aparecer en cualquier parte de los pulmones y puede diferir en el tamaño, forma y cavitación. Se puede usar una radiografía de tórax para descartar la posibilidad de tuberculosis pulmonar en una persona que se haya tenido reacción positiva a la prueba cutánea de la tuberculina o la prueba de sangre para detectar la tuberculosis y no tenga síntomas de la enfermedad. Tratamiento. La medicación es el fundamento del tratamiento para la tuberculosis, pero el tratamiento de esta enfermedad lleva mucho más tiempo que tratar ya de otras infecciones bacterianas. Para la tuberculosis activa debe tomar antibióticos por lo menos durante 6 a 9 meses. La medicación exacta y la duración del tratamiento depende de la edad, del estado de salud general, posibilidad de resistencia a la medicación y la ubicación de la infección en el cuerpo. Los tratamientos se dividen en dos grupos, tuberculosis sensible y tuberculosis resistente, y deben ser administrados de acuerdo al peso corporal del paciente. Tratamiento para casos con tuberculosis sensibles. Se utilizan una combinación de 4 fármacos de primera línea antituberculosis. Se dividen en dos fases. La primera o fase inicial, que viene a ser de 50 dosis, ya sean para 2 meses. Seguida de la segunda fase o fase de consolidación, que llega a ser 100 dosis para 4 meses. Los medicamentos en ambas fases se administrarán en forma diaria, ya sea 5 días por semana en caso de ambulatorios y 7 días a la semana en hospitalización. Para el cálculo de los fármacos se tomarán en cuenta lo que son 25 tomas por mes. Tratamiento para casos con tuberculosis resistente. El tratamiento para casos de tuberculosis resistente consta de dos fases. Fase intensiva, que consiste en kanamicina, mosifloxacina, en alta dosis de etionamida, isoniazida, en alta dosis de clofaximida, piraxinamida, en tambutol. La administración se realizará en forma diaria por 4 meses. La fase intensiva se prolongará hasta los 6 meses en aquellos casos en que la baciloscopía siga positiva al final del 4º mes. Si al final del 6º mes la baciloscopía sigue positiva, se considerará lo que es el fracaso del tratamiento y se diseñará lo que es un esquema individualizado
con medicamentos de segunda línea, en lo cual llega a ser la fase de continuación, en la cual consiste en moxifloxacina, en clofaximida, en ectabutol, en piraxinamida. La administración se realizará en forma diaria por 5 meses. Se recomienda si el tratamiento directamente observado se realice por parte del personal de salud. Si el afectado no asiste a la toma de medicamentos, el equipo de salud o el agente comunitario debe realizar lo que es la visita domiciliaria dentro de las 48 horas siguientes para que éste continúe lo que es el tratamiento. Actualmente concluimos que la TBC o tuberculosis es una enfermedad con alta incidencia y no solo afecta prácticamente los pulmones, sino afecta otros órganos del cuerpo. Comúnmente esto se lo conoce como migración errática. También concluimos que esa enfermedad, las personas más afectadas o más propensas son aquellas que tienen contacto al humo o a ciertas sustancias o que están en contacto con un paciente. Por ejemplo, al humo, ¿qué queremos decir eso? Que son consumidores de tabaco, cigarrillo o que en su casa utilizan lo que comúnmente lo llamamos fogón a leña. A ciertas sustancias, ¿qué sería? A sustancias como drogas ilícitas. También en los entornos, por ejemplo, hay pacientes que no tienen un conocimiento adecuado de sus cuidados y de su tratamiento y por eso se dan estos contagios en su misma familia. También miramos que, por ejemplo, hay actualmente un diagnóstico precoz o diagnóstico temprano, pero hay muchos pacientes que desconocen este tipo de diagnóstico o desconocen que, por ejemplo, que hay drogas que pueden ayudarlo e incluso eliminar esa enfermedad, o que por ejemplo en su desconocimiento es que prácticamente el Estado o el personal de salud al momento de darle la droga no le explican correctamente al paciente que cómo debe tomarla. También miramos que, por ejemplo, hay ciertos países que a estos pacientes llegan a hacerles visitas diarias a administrarles los medicamentos. También hacemos un énfasis en que la comunidad, la familia e incluso el mismo paciente debe de tener y ser conscientes de la enfermedad que estos portan y también no los debemos excluir y los debemos aceptar dentro de nuestra comunidad, teniendo siempre y cuando las ciertas medidas de bioseguridad para protegernos y proteger la salud del paciente. Recomendaciones. Recomendamos a las personas que, por ejemplo, debemos evitar el consumo de ciertas sustancias como son el alcohol, el tabaco y las sustancias sujetas a fiscalización o drogas ilícitas. También recomendamos a las personas que, por ejemplo, deben tener una alimentación balanceada. Esto quiere decir que, por ejemplo, no solo se puede tener una alimentación balanceada con alimentos caros o que sean difíciles de conseguir. Eso, puede ser al contrario, de que en nuestras comunidades o incluso en nuestra propia huerta hay alimentos en los cuales pueden ser satisfactorios para nuestro sistema inmunológico y los cuales tienen un bajo costo.